En el video anterior nos estuvimos acercando intuitivamente a la noción de límite a través de conocer la representación gráfica de las funciones a las que necesitábamos calcularle un límite en las cercanías de cierto valor de x. Ahora vamos a ver qué podemos hacer cuando no conocemos la representación gráfica de la función, pero se nos da la ley, la expresión de esa función. Por ejemplo, podríamos pensar de qué manera trabajar si se nos planteara calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función cuya expresión es seno de x dividido x. Por supuesto que si tuviésemos una calculadora graficadora, un software en el celular, algo que nos permita ingresar la ley de la función y tener la representación gráfica, sería muy sencillo resolver este límite. Pero imaginemos que no tenemos ninguna de esas herramientas y queremos ver de qué otra forma podemos dar solución a este ejercicio planteado. ¿Qué sucede acá? Cuando la x tiende a 0, veamos qué sucede en este cociente con el numerador y el denominador. El denominador no hay duda que tiende a 0. En el numerador está escrita la función seno de x. Si ustedes recuerdan, es así, conocemos qué representación gráfica tiene y en esa representación gráfica podemos visualizar que cuando x se acerca al valor 0, el seno de x se acerca al valor 0. Entonces, estamos queriendo hacer un cociente entre dos valores que son cercanos a 0, pero no sabemos con qué velocidad se acerca cada uno de ellos al 0. Es decir, no tenemos certeza de cuánto más cerca de 0 para cierto valor de x va a estar este o este. ¿Se entiende la idea? Son dos funciones distintas que se acercan al 0, pero no sabemos cuánto más cerca del 0 podrá estar cuando x tiende a 0 esta o esta expresión. Eso quiere decir que el resultado de este límite es totalmente desconocido en este momento para nosotros a causa de que tanto numerador como denominador son números cercanos a 0. Si hubiese sido, por ejemplo, el numerador cercano a 1 y el denominador cercano a 3, no habría duda de que el resultado del límite hubiese sido 1/3. Pero en esta situación no podemos decir cuál será el resultado de este límite y solo conocemos la expresión de la función. Cuando nos encontramos en una situación de este tipo y todavía desconocemos mucha de la información que necesitamos sobre límites, se nos puede ocurrir, y es lo que vamos a hacer ahora, ayudarnos armando una tabla de valores donde para cada valor de x, por supuesto cercano a 0 que tomemos, veremos qué valor asume la expresión seno de x dividido x. Y así tomar eso como el único indicio por ahora para poder saber a qué valor se acerca este cociente cuando la x se acerque al 0. Como se pide que la x se acerque al 0, tenemos que tomar valores cercanos al 0 por ambos lados, por izquierda y por derecha. Pero veamos, para ahorrar tiempo y trabajo, que esta expresión corresponde a una función que es par, porque es el cociente entre dos funciones que son impares. El seno de x es una función impar, su representación gráfica es simétrica con respecto al origen de coordenadas, si lo pensamos gráficamente, y si no lo deberíamos probar analíticamente. Y la función identidad, que sería y igual a x, también es una función impar. Cuando hacemos el cociente entre dos funciones impares, la función que se obtiene es par. Por lo tanto, en este caso, eso nos va a ayudar a decir, si por ejemplo me quiero empezar a acercar al 0 tomando para x el valor 0,5, el resultado que obtenga acá va a ser el mismo si x es 0,5 o si x es menos 0,5, porque la función seno de x sobre x es una función par. Si quieren, pueden hacer como ejercicio la demostración de que esta función es una función par. Y así podríamos ir escribiendo en la columna de la izquierda los valores de la x que podamos pensar para irnos acercando cada vez más al 0, por ejemplo con el 0,1 y con menos 0,1. O un poco más cerca con el 0,01 y el menos 0,01. O con el 0,001 y su opuesto.
Y así podríamos ir acercándonos cada vez más al cero por ambos lados y ver cuál es el resultado de esa operación. Para eso tomamos la calculadora y hacemos las operaciones que nos llevarán a los resultados con la cantidad de decimales que pueda mostrarnos el visor, la pantalla de nuestra calculadora. Eso sí, tengamos en cuenta que estamos trabajando con una función trigonométrica y eso hace que recordemos que estos valores de la X son ángulos medidos en radianes. Cuando vayamos a la calculadora tendremos que verificar previo a hacer las operaciones que esté trabajando en modo radian para que nos devuelva el resultado correcto. Acá ya me adelanté un poquito y escribí en la columna de la derecha los valores que mi calculadora, que da hasta 9 dígitos después de la coma, me devolvió cuando yo ingresé estos valores positivo y negativo para X. Lo que podemos ver ahí es que no habría duda que cuanto más cerca del 0 se encuentra el valor de X, tanto por derecha como por izquierda, el valor de seno de X sobre X cada vez está más cercano al valor 1. Y esa cercanía al valor 1 que nos indican en cada uno de estos resultados, también nos está dando la información de que esa velocidad, si pudiésemos llamarla velocidad, de la que yo hablé, con la que se acercan ambas funciones al valor 0, no es exactamente la misma. Si hubiese sido la misma velocidad, todos estos cocientes hubiesen dado resultado 1. Estos cocientes nos están diciendo que la velocidad con la que se acerca el seno de X al 0, cuando X tiende a 0, es un poquitito menor que con la que se acerca X. Si no, nos hubiese dado exactamente 1 si eran la misma velocidad, o un poquito más de 1 si el seno de X se hubiese acercado un poquito más velozmente al 0 que el X del denominador. Eso es como un dato aparte, pero también nos puede servir cuando analicemos comportamientos de funciones y quién se acerca más rápido o no a cierto valor. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que estamos haciendo cálculos con una máquina que tiene sus limitaciones. Hasta acá vemos que todo indicaría que el resultado de este límite cuando X tiende a 0 para la función seno de X sobre X es igual a 1. Y es verdad, es igual a 1. El límite, es decir que estos cocientes tienden a dar resultado 1. Se acercan cada vez más al valor 1. Pero cuidado, porque hacer estas tablas no siempre va a ser de ayuda. A veces nos va a crear cierta confusión porque la calculadora tiene sus limitaciones en cantidad de dígitos que nos pueden hacer creer que el resultado que la máquina nos dice es cierto cuando es un error. Entonces, de este ejercicio vamos a tomar dos conclusiones. Primero, que es verdad y después lo vamos a demostrar más adelante que el límite cuando X tiende a 0 del seno de X sobre X es igual a 1. Y también que no nos va a convenir el uso de las tablas siempre, porque además de tener en algunas situaciones que hacer demasiadas operaciones, también puede ser que haciendo todas esas operaciones los resultados obtenidos no sean correctos. Entonces vamos a ver de qué manera vamos a trabajar con los límites cuando desconocemos la representación gráfica de la función en las cercanías del valor al que queremos hacer tender la X, para no tener que caer en el problema de las tablas y no tener que estar siempre representando gráficamente. Es decir, vamos a resolver límites a través de operaciones. Para poder efectuar operaciones con límites tenemos que conocer las leyes que rigen esas operaciones. Para ello vamos a pensar en dos funciones, las vamos a llamar f y g, que van a ser las involucradas en estas operaciones de las cuales vamos a plantear las leyes. Y lo que tenemos que saber es que todo esto se cumple supongamos, que existen los límites para ambas funciones. Es decir, vamos a poner existen el límite
cuando x tiende al valor a para cierta función f de x, y podemos poner como un resultado numérico L sub 1, y además el límite cuando x tiende al mismo valor a para otra función g, y le vamos a poner como resultado numérico L sub 2, como para distinguir del otro, aunque podrían valer lo mismo. La cuestión es que existan estos límites. Si no existen los dos o alguno de los dos no existe, todo lo que viene después no tiene sentido. Además, vamos a plantear la existencia de un valor c que va a ser una constante. Supongamos todo esto entonces, que existe este límite, este otro límite, y que c es una constante. Ahora vamos a plantear las leyes de los límites. La primera de las leyes se refiere al límite de la suma de las funciones f y g. Es como si pudiésemos aplicar distributiva y escribir que el límite cuando x tiende a a de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a a de f de x más el límite de g de x cuando x tiende a a. Pero no es una distributiva cualquiera. Para poder escribir esto, debemos tener la certeza de que tanto el límite cuando x tiende a a para f como el límite cuando x tiende a a para la función g existen. Si no, esto no tendría sentido. En este caso podríamos terminar escribiendo, ya que usamos la simbología de L1 y L2 como los resultados de los límites, podríamos decir que esto es igual a L1 más L2, siempre que existan los límites de cada una de las funciones involucradas en la suma. Si en lugar de suma hubiese una resta, se cumple también la misma propiedad. Sería la resta de los límites, teniendo en cuenta que existan los límites de cada una de esas funciones cuando x tiende a a. Esta segunda ley que escribimos se refiere al límite del producto entre las funciones. Dice que el límite cuando x tiende al valor a para el producto entre las funciones f de x y g de x, si existe el límite de cada una de ellas cuando x tiende a a, se puede escribir como el producto entre los límites de f de x y de g de x cuando x tiende al valor a. Es decir, podemos terminar escribiendo esto como el producto L1 por L2, siempre y cuando existan los límites de cada una de esas dos funciones. La tercera ley que planteamos se refiere al límite de una constante por una función. Es decir, podríamos pensar que es un caso particular del producto anterior, donde una de las dos funciones es constante. En este caso, el límite cuando x tiende a a de una constante c por cierta función f de x, siempre que el límite para f de x exista, es igual al producto de la constante c por el límite cuando x tiende al valor a para esa función f de x. Es decir, en nuestro caso podríamos terminar escribiendo la constante c por el resultado del límite de f de x cuando x tiende a a, que es L1. Y por último, planteamos la ley que corresponde al límite del cociente entre ambas funciones. El límite cuando x tiende a a del cociente f de x sobre g de x, dice la ley que va a ser igual a esto siempre y cuando ambos límites existan, pero en este caso hay que hacer un agregado, que existan y que el límite de la función que trabaja como denominador cuando x tiende a a no valga 0. Entonces tendríamos que aclarar que ese igual corresponde a la condición de que el límite cuando x tiende a a para g de x deberá ser distinto de 0. En otro caso, ese límite no va a existir. Y entonces podríamos terminar escribiendo L1 sobre L2, donde ya sabemos que L2 deberá ser un número distinto de 0 para que pueda existir el límite de este cociente. Todas estas leyes se pueden demostrar a partir de la definición precisa o definición formal de límite que nosotros no vamos a ver en este video, pero se pueden demostrar utilizando la definición precisa de límite. Nosotros por ahora las vamos a aplicar al cálculo de límites sin la demostración hasta que veamos la definición formal de límite. Aclaremos que estas leyes fueron planteadas en base a la existencia de los límites de dos funciones f y g, pero podría extenderse cuando tengamos más funciones involucradas en la operación.
Es decir, en la suma, en la resta, si hubiese más términos, también se cumple la ley siempre que exista el límite de cada una de las funciones que son términos en esa operación. Lo mismo para el caso del producto, cuando en lugar de tener dos funciones como factores, tenga más de dos funciones. Y enseguida, a propósito de esta propiedad, vamos a ver un caso particular donde se aplica el límite a un producto donde todos los factores son iguales. En este caso se nos plantea un producto entre dos funciones que son la misma función y queremos aplicar el límite cuando x tiende a a. Como tenemos por los datos la certeza de que el límite de cada una de estas funciones existe cuando x tiende a a, puedo hacer eso de aplicar distributiva del límite y escribir límite cuando x tiende a a de la función f de x, que es la primera que aplico, por el límite cuando x tiende a a de la función f de x, que es la segunda. Son iguales entre ellas. Pero yo lo que hice fue aplicar la ley que me permite escribir de esta forma el límite del producto de dos funciones. Ahora bien, si escribo dos veces al límite cuando x tiende a a de la función f de x, multiplicado dos veces por sí mismo, tengo permiso para escribir eso de este modo. Es el límite cuando x tiende a a para la función f de x elevado al cuadrado. Pero eso también podría permitirme que a este producto donde los dos factores son la misma función, lo pueda escribir del mismo modo pensando en la función elevada al cuadrado. Limpiando un poco esa expresión, llego a la conclusión de que entonces el límite cuando x tiende al valor a de la función f de x elevada al cuadrado es igual al cuadrado del límite cuando x tiende a a de la función f de x. ¿Verdad? Y ahora se me ocurre pensar que si en lugar de tener a la función f de x dos veces multiplicada por sí misma, si estuviese 3, acá hubiese escrito al cubo y acá hubiese tenido límite de f de x por límite de f de x por límite de f de x cuando x tiende a a. Es decir, que acá también le hubiese puesto al cubo. O sea que si en lugar de cuadrado yo acá tengo cubo, acá también voy a tener cubo. Y si estuviera la quinta, tendría la quinta. Y si estuviera la novena, tendría la novena. Eso hace que lleguemos a la conclusión de que el límite cuando x tiende a a de cierta función f elevada a la n, siempre que el límite cuando x tiende a a para f de x exista, se puede escribir como la potencia enésima del límite cuando x tiende a a para esa función f de x. O lo que es lo mismo hasta acá, habíamos hecho este resultado es L1, entonces es L1 elevado a la n. Y esta entonces es una conclusión muy útil para cuando tengamos que hacer operaciones con límites de potencias de funciones. Entonces, habiendo visto la conclusión a la que llegamos recién, podríamos pensar en que a este límite, cuando x tiende a a, de la raíz enésima de la función f de x, lo podríamos expresar como el límite de una potencia de la función f de x y escribir la conclusión como en el caso anterior. Es decir, podríamos pensar en escribir esto, el límite cuando x tiende al valor a de la función f de x que queda elevada a la 1 sobre n. Eso no está mal. Aclaremos que estamos pensando que n es un número natural. Y si todo lo que escribimos hasta ahora no está mal, podríamos intentar avanzar y escribir el resultado en base a lo que aprendimos en el límite de una potencia de una función. Es decir, podríamos escribir que esto es igual a la potencia del límite cuando x tiende a a de la función f de x elevado a la 1 sobre n. Pero recordemos también que 1 sobre n fue la forma de potencia de escribir a la raíz enésima. Entonces, podemos hacer la traducción al idioma de la raíz y escribir que todo eso es igual a la raíz enésima
del límite cuando x tiende al valor a para la función f de x. Y al llegar a este punto tenemos que analizar detenidamente que el índice de esta raíz n es un número natural y puede ser natural par o natural impar. Si fuese un natural impar, no hay ningún tipo de peligro para el número que esté bajo esa raíz. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Pero si n es un natural par, el problema lo vamos a tener si lo que aparece bajo la raíz fuese un número negativo. Entonces, para poder decir que toda esta cadena de iguales es válida, vamos a decir que si n es par, ¿qué tendrá que pasar? Debe ser el límite cuando x tiende a a para la función f de x, un número mayor o igual a 0. De otro modo, no va a poder tener solución. Y si n fuese impar, ya dijimos que no hay ningún tipo de restricción. Por lo tanto, habiendo aclarado esto, ahora sí podríamos decir que esta conclusión también nos va a ayudar cuando tengamos que calcular el límite de la raíz enésima de una función, siempre teniendo en cuenta cómo tiene que ser el límite de la función si n es un número par.